¿Me esperamos un par de minutitos o no podemos comenzar ya? ¿Qué es? Ya, vamos a comenzar. Si llega gente, llega gente de nuevo. Ok, ya hemos visto la parte de seguridad, ya, esta parte del puesto de trabajo, cómo debe ser, cómo debemos mirarlo, qué debemos tener en cuenta, los elementos que hacen que el puesto de trabajo sea más o menos cansador, eso ya lo tenemos claro. Vamos a la última etapa previa al proceso, que es cómo le vamos a comunicar a la gente, a los trabajadores, al área productiva en general, la forma en que queremos que se hagan las cosas, de qué manera queremos que se hagan las cosas, cuáles son los procesos que debemos realizar, también cuál es la forma en que nosotros debemos ordenar estos procesos, qué maquinaria debemos utilizar, qué materiales, todas esas cosas, toda esa información debemos entregarla al área de producción, para que la gente que produzca lo haga de la forma en que nosotros queremos que se haga. Así de simple. Nosotros vamos a ser los dueños del proceso, un proceso productivo cualquiera. Nosotros vamos a definir cómo se hace, el orden en que se hace y cualquier elemento que facilite la producción. La idea siempre es que seamos lo más eficiente posible, ¿ya? Que el proceso sea eficiente. Para que el proceso sea eficiente, tenemos que considerar tres cosas básicas. Estas cosas básicas van a ser, primero, el método, la forma en que trabajo, la manera, la forma de trabajar. Ya, a ver, voy a borrar el... Me está haciendo... La forma de trabajar es importante. ¿Qué metodología de trabajo que usar? ¿Qué va a ser primero? ¿Qué va a ser después? Nosotros definimos ciertas cosas. Nosotros queremos dar prioridad a algo o prioridad a otra cosa, se lo tenemos que indicar al trabajador de esa manera. Entonces, eso tenemos que mostrarlo. Otra cosa que tenemos que considerar es el orden en que se están realizando esas actividades. ¿Ya? Jerarquizar las actividades. Por alguna razón yo quiero que toda esta serie de elementos se hagan primero, o quiero que esta otra serie de elementos se hagan primero, entonces tengo que manifestárselo así, porque va a ser la manera más eficiente, yo voy a pensar en la manera más eficiente de trabajar. Y finalmente está el lugar, y eso implica el puesto de trabajo, y la máquina. Estos tres elementos, el método, la forma en que voy a trabajar, el orden en que voy a realizar las actividades, el lugar donde voy a realizar el puesto de trabajo, la maquinaria que voy a usar, son elementos clave. Por ejemplo, en la maquinaria yo puedo decir, esta actividad se puede hacer en esta máquina, en esta otra, pero yo elijo esta, o le doy cierta cantidad a una área, cierta cantidad a la otra, etc. Yo determino todos esos elementos. Ese esquema, entonces, es el que yo tengo que desarrollar adecuadamente para la gente. Y eso es lo que... A ver, ¿dónde está? Se me perdió mi fondo. No me quiere seleccionar el fondo virtual. Por alguna razón. Vamos a cancelar y vamos a... Ahí sí. Para que se vea más bonito que estamos en la universidad. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar. Y van a haber dos etapas también que debemos conseguir. La primera etapa es cuando nosotros definimos un proceso productivo cualquiera, definimos claramente todos sus pasos, toda la forma en que se debe trabajar y se la entregamos al área productiva para que la realice. Esa es una manera. La otra etapa es cuando el sistema ya está funcionando, existe, ya está trabajando, y yo voy a verificar
si cumple con lo que yo había especificado, o si se cumple con las características que se habían definido para el proceso. Esas dos etapas se realizan con ciertos elementos más o menos comunes. En la primera etapa yo voy a desarrollar un diagrama de proceso de árbol, donde yo voy a indicar todos los pasos que se van a seguir. Y en la segunda etapa yo voy a llevar una planilla de control, donde voy a mostrarle a la gente, o sea, donde voy a ir recabando la información del proceso, para poder desarrollarlo adecuadamente, para poder ver cómo poder mejorarlo. Esa es una etapa crítica del tema. ¿Cómo lo hago esto? Con una herramienta que se llama diagrama de proceso en general. El nombre completo es diagrama de proceso y funciona de la siguiente manera. Aquí estamos, vamos a verlo ahora. Ya. Vamos a partir del diagrama de operaciones productivas. El diagrama de operaciones productivas consta de 5 elementos básicos, que son los que componen, como dice el tema, la base de esto, y una manera de desarrollarlo, de una manera de llevarlo a cabo. Lo primero, ¿cuál es el objetivo? Tiene 2. Mostrar la secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones, tiempos permitidos y materiales que se utilizan en un proceso de manufactura o de negocios, desde la llegada de la materia prima hasta el empaquetado del producto terminado. Cuando se está diseñando un proceso productivo se denomina diagrama de árbol. ¿Por qué? Porque tiene la forma de un árbol, lo vamos a ver. Parece un árbol, con ciertas ramas, follaje y hasta llegar al tronco. ¿Ya? El otro objetivo es controlar la secuencia de operaciones con el fin de determinar su real cumplimiento y permitir alcanzar los objetivos productivos fijados. Esto ocurre cuando el proceso se está desarrollando y en este caso se denomina diagrama de control. ¿Ya? En ambos casos se usan estos elementos. El primer elemento es la operación. Es lo más crítico, es lo más importante de cualquier actividad productiva. La operación, porque la operación lo vamos a definir como una actividad productiva específica, ¿ya? Que además tiene la característica importante de que genera valor. Cuando yo realizo una actividad productiva le estoy agregando valor al producto. Por lo tanto, es eso lo que yo voy a retomar después. Lo que me van a devolver a mí cuando lo venda. Tengo que controlarlo, tengo que ser lo más eficiente en esta etapa. Una operación corresponde a una actividad productiva específica y se identifica mediante un círculo y un número correlacional anticipado por la letra O, es decir, está la operación 01, la operación 02, la operación 03, 04, la operación 0N, el número que sea, el número que tenga nuestro sistema de operación. Existen diagramas productivos, o existían, yo he visto diagramas productivos puestos en paredes de empresas, que son toda una pared con cientos de procesos. ¿Ok? Y eso también tenemos que desarrollarlo y controlarlo adecuadamente. La operación entonces es lo más crítico. Ojalá todo sea operación, nada más que operación. Sin embargo, hay que agregar algunos elementos que son importantes. Por ejemplo, la inspección. Aquí hay que hacer un apéndice, una parte, porque la inspección es algo que va a ir cada vez disminuyendo en cuanto a que sea una actividad propia, única, y que se desarrolle en otra área. ¿Ya? La inspección es el control de las especificaciones. Y normalmente en las empresas, en este momento, lo que se hace en este momento en las empresas es que el operario limita su responsabilidad con la frase de que es el inspector de calidad el que tiene que ver si está bien hecho. ¿Ya? Y eso hace que le den al inspector de control de calidad una importancia tremenda, y es una actividad cara. Inspeccionar es una actividad cara, y es una actividad que además nos genera valor. El producto no está más valioso, no es más valioso porque lo miré, porque lo verifiqué. Entonces, debo entender que las operaciones de las actividades, más bien dicho, de inspección, deben ser cada vez menos. Deben ser las justas, las necesarias, las definidas para poder asegurar el producto. Sin embargo, la responsabilidad de la calidad del producto ya no es del inspector de calidad, sino que es del operario.
desde la persona que está realizando la actividad. Eso es lo que nosotros debemos entender a partir de ahora. Y por lo tanto, estas inspecciones van a ser las justas, las necesarias y no más. No vamos a tener inspecciones así porque queremos inspeccionar. Que como es una actividad de control de especificaciones y se identifica mediante un cuadrado y un número correlacional anticipado por la letra I. Por lo tanto, va a estar la inspección 101, la inspección 02, la inspección 03, la inspección 04, etcétera, las que necesitemos. No pongamos inspecciones de más, ¿ya? No establezcamos inspecciones de más, solamente las que realmente necesitemos. Entonces, otro elemento que viene a continuación son el transporte. A ver, corresponde al desplazamiento del material o las piezas dentro de la planta productiva. Esto es dentro de la planta productiva, durante el proceso. Es decir, taladré, ahora lo llevo a la tupí. Taladro, tomo todo el material y lo cargo hasta la tupí. ¿Ya? Ese llevar para allá es un transporte. Sin embargo, y esto tenemos que tenerlo muy claro, transportar una cosa, transportar una cantidad de materia prima, no me genera rentabilidad, no genera valor. Por lo tanto, yo tengo que ver la manera de disminuir al máximo los transportes, tanto en distancia como en tiempo. Lo ideal sería que mi puesto de trabajo, la salida del puesto de trabajo, sea la entrada del puesto siguiente, de manera que no haya transporte. Esto tiene que ver con el diseño de la planta productiva, en el sentido de que mientras la planta productiva disminuye la cantidad de transporte para el proceso, va a ser más eficiente. Sin embargo, esto normalmente implica que es un solo tipo del proceso el que se realiza ahí. Por ejemplo, las empresas embotelladoras de bebida son muy eficientes porque no tienen transporte, ¿ya? El transporte no existe, desde el lavado de la botella hasta el sellado y el puesto en la caja se realiza en una línea continua, no hay transporte, todo el proceso se está realizando activamente. Sin embargo, como ustedes pueden notar, eso implica que no se puede hacer otra actividad, no se puede cambiar estos procesos. Entonces, mientras más eficiente sea el proceso, menos flexible va a llegar a ser en cuanto al transporte. Tenemos que hacer una mezcla de cosas en eso cuando estemos diseñando el proceso, de manera que se disminuyan lo más posible los transportes, pero que tenga cierta flexibilidad para poder desarrollar distintos productos que me permitan adecuarme al mercado. Eso es lo que nosotros estamos tratando de buscar con esto. En la disminución del transporte o el control de cuántos transportes tengo, tiene que ver con ese sentido. Hacer una planta productiva eficiente es mucho más complicado en ese sentido de lo que uno esperaría. Vamos a tener entonces este transporte y tratar de disminuirlo en cuanto a procesos, ¿ya? El cuarto punto, el cuarto elemento, es la demora. Ojo, si se fijan bien, una demora es una actividad de trazo no anticipada, por lo tanto, en mi diagrama de árbol yo no voy a poner demoras, no voy a incorporar demoras. ¿Por qué? Porque no sé por qué se demora. La demora es algo que yo no he propuesto, la demora es una contingencia, la demora es algo que no debiera pasar. Por lo tanto, obviamente no la voy a producir, no la voy a programar, no la voy a diseñar. Normalmente se registra solamente en el diagrama de control y se identifica mediante un semicírculo y un número correlacional anticipado por la letra T. Está la demora 01, la demora 02, la demora 03, etc. Ojo con el tema de que en algunas ocasiones hay unas actividades que parece que contienen demora. Y en ese sentido no son así. Por ejemplo, si yo voy a pinto una pieza y tengo que esperar que se seque. Tengo que esperar que se seque la pieza de su pintura. Eso no es demora. Eso es parte del proceso, ¿ya? Esperar que un proceso se cumpla no es demora. Por lo tanto, este proceso puede durar 3-4 horas, ¿cierto? Tengo que hacerlo eficiente de manera que esas 3-4 horas también sean parte productiva. Sin embargo, no es una demora de proceso. El último elemento es el almacenamiento. Con este elemento se muestra cuando un producto o un material se almacena, tanto de manera transitoria durante el proceso o de una manera definitiva para su entrega al cliente. Se identifica con un triángulo invertido y un número correlativo anticipado con la letra A. Normalmente, los procesos son rápidos y hay un solo almacenamiento, que es el almacenamiento final en la bodega de productos terminados. Pero puede existir un segundo almacenamiento que
en alguna ocasión ocurre dentro del proceso productivo, en que yo tengo una cantidad de materia prima, ¿ya? Y que por razones de eficiencia, por ejemplo, me conviene fabricar grandes cantidades de una sola vez y dejarlas en espera para sacarlas cuando necesite. Eso puede ser un almacenamiento transitorio, un almacenamiento de productos en proceso. ¿Ya? Porque yo voy a necesitar 10 ahora, pero me conviene siempre fabricar 50. Fabrico los 50, sigo con los 10 en el proceso y esos otros 40 los mantengo como almacenamiento. Puede ser también una actividad relacionada con eso. Ahora, ¿cómo funciona esto? El diagrama de Albor, para diseñar un proceso productivo que no existe, se inicia seleccionando la pieza más importante o la que incluye la mayor cantidad de procesos en su elaboración. Nuestro producto va a tener una pieza que va a ser la más significativa, la más importante por alguna razón. Por ejemplo, si estamos fabricando bicicletas, el marco de la bicicleta es la pieza más importante porque a ella le llegan las ruedas, le llega el asiento, le llega el manubrio, le llegan los pedales, llegan todos a ella. Entonces se considera que el marco es la pieza más importante. ¿Ya? Uno tiene que verificar en su propio producto cuál sería esa pieza a la cual llegan todas las demás, todas se unen a ella, o el que tiene mayor cantidad de procesos. ¿Ya? Cualquiera de esos elementos es la que me puede indicar. A esa pieza yo la voy a ubicar en la hoja del diagrama, en la parte superior derecha. El diagrama de procesos se usa así, aladeado, como dicen, ¿ya? Abatido. Entonces se parte aquí. Esta sección, la parte superior derecha, es la parte donde inicio hacia abajo el proceso. Esta pieza se ubica en el extremo superior derecho y se identifica con una línea recta. ¿Ya? ¿Dónde está la flecha? Esta, por ejemplo. En este caso es una cubierta. El nombre de la pieza en su parte superior y el material en su parte inferior. Esta cubierta es de pino de 500 por 700. Yo le indico entonces la primera información que le indico a la gente. ¿Ya? La pieza más importante de todo el proceso es la cubierta, que es de pino de 500 por 700. Por ahí parto. Es lo primero que debo preocuparme. Desde el extremo derecho de la línea, desde aquí, se traza una línea recta vertical hacia abajo, donde se posicionarán las operaciones que incluye la fabricación de esta pieza en forma ordenada y correlativa. Es decir, en esta línea me voy a concentrar solamente en todo lo que necesito a realizar para fabricar la cubierta, la primera pieza. A partir de allí se registrará la primera operación que se realiza a la pieza. Si es de madera, por ejemplo, lo primero sería cortar. Aquí está entonces que la primera operación, ¿se fijan? La primera operación que aparece aquí sería corte. Esta operación se anota con un círculo y con una línea horizontal a la izquierda, que indica el proceso, así como una línea horizontal a la derecha, que indica la máquina o sección involucrada. Si se fijan bien, yo ahora estoy indicando a la gente que esta cubierta de pino, lo primero que se le hace es un corte en la sierra de banco. La información técnica de este corte en la sierra de banco, obviamente, la tienen que desarrollar más adelante en la ficha técnica del producto. ¿Ya? Cuánta es la dimensión, qué es la medida, etcétera, todo eso, pero definitivamente la primera actividad va a ser esta. El número identificatorio, el que está aquí dentro de la operación, se incluye cuando se ha terminado todo el diagrama. De la misma forma se van agregando las operaciones de actividades que se requieran en el orden correspondiente y siguiendo la línea vertical de la pieza. Por ejemplo, podemos incluir una inspección de dimensiones luego del corte. Entonces tenemos la cubierta de pino de 500 por 700, cuya primera operación va a ser corte en la sierra de banco y que continúa después en la dimensión, el control de calidad de la dimensión del producto. Se fijan, estoy construyendo la información. No necesito escribirlo, sino este diagrama es mucho más fácil de entender, porque ya sé que la cubierta, lo primero que se hace es el cortar y después viene la dimensión. Fíjese, no es que pueda dimensionar, o sea, determinar la dimensión primero. El diagrama no lo permite. El orden es el orden es uno solo.
¿En qué elementos deberíamos incluir también? Por ejemplo, en esta línea de flujo vertical, si yo quiero unir otras cosas, unir piezas, unir otros productos, lo hago en una línea de conexión horizontal, así. Aquí va el otro elemento y se une de aquí, de izquierda a derecha hacia la línea. Ahora, si no quiero unirlo, me lo puedo saltar con un círculo, con un semicírculo. Así digo que aquí sigue para allá, pero no lo tiene en cuenta. Ahora, si yo puedo tener rutas alternas. ¿Qué significa esto? Que voy bajando para acá y llega a una etapa en que puedo dividir las cantidades en dos máquinas distintas. Una cantidad para acá, otra cantidad para la otra. Lo puedo hacer de esta forma también, ¿ya? Y eso lo voy a determinar en la medida que yo determine, valga la redundancia, cuál es la mayor eficiencia con la que puedo trabajar. Puedo decir, por ejemplo, que un 40% de la actividad, o sea, del proceso va a estar acá en esta máquina, un 60% va a estar en esta otra máquina. De esta manera yo puedo cargar adecuadamente las máquinas y poder producir las cantidades que yo necesite. O puedo hacer, por ejemplo, acá un retrabajo. En esta operación 1, yo me devuelvo y lo hago otra vez. El número de veces que yo puedo hacerlo lo pongo acá, en este sector, a la izquierda del loop de esta flecha de evolución. Por ejemplo, yo podría barnizar una pieza y le voy a dar 3 manos de barniz. Entonces yo llego a esta etapa de barnizado, pongo una flecha de retorno y pongo 3 acá al lado. No digo que entonces esta operación se repite 3 veces. Eso, bueno, el tiempo, todos los controles, todo eso lo tiene que ver el operario porque es parte de lo que ya se le definió para ello. Él sabe que si doy la primera mano tengo que esperar 2 horas, doy la segunda mano tengo que esperar 2 horas, doy la tercera mano tengo que esperar 2 horas para seguir el proceso. Eso es lo que se sabe, lo que está indicado siempre en la ficha técnica o en el programa de control de trabajo del operario. Pero la indicación de cuántas manos van en esta etapa se la hago yo en este proceso. Finalmente, entonces, una vez que se ha terminado la línea, se dibuja otra para indicar una segunda pieza. Por ejemplo, la primera línea era esta, en este caso. Ahora viene esta otra segunda línea. Y así sucesivamente. Este producto, por ejemplo, tiene 4 piezas. Voy desarrollando todas las operaciones de esta pieza, la primera pieza, la más importante, hasta la inspección. Yo le hago una inspección antes de agregar los otros productos. Entonces, voy a fabricar esta segunda pieza y yo le hago una inspección antes de llegar a otro producto y esperar que llegue el otro. Fabrico la pieza y una inspección. Fabrico la pieza y una inspección. ¿Se fijan que normalmente, cuando ya ha terminado la pieza y está lista para incorporarse a otro producto, a otra línea, entonces cuando yo voy a ¿cómo se llama? Hacer una inspección del proceso tal cual está. Entonces, una vez que termina esta pieza, se incorpora acá y a partir de aquí, a partir de este punto, de este nodo, continúan las dos juntas con los otros procesos, esperando que llegue esta otra pieza que se une aquí. A partir de este momento, entonces, aquí, estas son 3 piezas que van juntas hacia la pieza final para unirse a ella. Se unen, se hacen armado y ya se llega hasta la etapa de inspección final, antes del almacenamiento. Se fija entonces que por esto tiene forma de árbol, porque este es un tronco y donde están todas las ramas del producto. ¿Ok? Esto entonces es muy común en la forma de trabajarlo. Una manera en que aparece normalmente es esta, que es la que vamos a ver ahora. Este es un árbol de proceso. Este es un árbol de proceso construido con todos sus elementos, donde está una silla, que tiene su asiento, que parece que ser la parte más importante, un respaldo, las patas y un travesaño. ¿Ya? Cada uno de estos está con materiales, indicado el tamaño del material y el largo del material. ¿Cuáles son las actividades? Primer corte, canteo, pegado, segundo corte, tupizado, perforado, segundo perforado, lijado. Aquí llega entonces la otra, una vez que está terminado esto, se puede llegar a la otra pieza. Cada una de estas piezas están indicadas en todos sus procesos, donde se realiza, incluso aquí tiene, por ejemplo, el tamaño final que está quedando y el tiempo que se está desarrollando.
Esto también es parte de la información que se puede agregar en el diagrama de árbol, para decir entonces a la gente cuánto tiene que, ¿cómo se llama?, demorar este tema. ¿Ya? Entonces, si se fijan bien, cuando yo termino el punto 8, el que sigue acá inmediatamente no es el 9, porque no es de aquí donde viene, sino que tenemos que buscarlo acá. Este es el 9, el 10, el 11, el 12. Y fíjense que después del 12 no viene el 13, sino que tenemos que buscarlo acá. 13, 14, 15. Una vez que está el 15 aquí, el 16. ¿Se fijan? ¿Esto qué me indica? Que me indica que para llegar a la operación de armado en el banco, tengo que tener terminadas ya las patas en su operación 12 y en su operación 15. Una vez que están terminadas esas dos, puedo armar esto. Y una vez que he armado esto, puedo llegar aquí a este armado final donde ya está la operación 17. Termino esto agregando el adhesivo, le puedo incorporar el respaldo en la operación 24. Por lo tanto, la operación que viene es la 25. Si se fijan bien, esto es muy claro. Yo no puedo hacer esta operación, la operación 25, si no he hecho todas estas otras operaciones con anterioridad. Entonces, esta es la información que me entrega el diagrama de proceso. ¿Ya? Si yo pongo, por ejemplo, aquí en el armado la operación 9, significa que yo llego, termino esta y empiezo a hacer el armado, pero no voy a poder, porque todas las otras operaciones tienen que realizarse con anterioridad. Luego está esta hoja de recursos acá, donde me está indicando para este elemento cuáles son, si se fijan, cuáles son los recursos con los que cuento, el valor de peso disponible de cierre de banco, los materiales, las operaciones, el precio por hora de operación, etcétera. Cuánto demora cada operación, tiempo unitario. Todos esos elementos yo los tengo entonces definidos con costo, lo que me permite saber finalmente cuál es el costo total del proceso productivo. Entonces ya tengo una indicación, una estimación, una programación de mi proceso. Ya sé entonces cuánto debiera costarme y ya sé cuánto debiera demorarme en tiempo para realizarla. Puedo planificar la producción de la planta ya con esa información. Y ese se la entrego al operario para que le realice tal cual. ¿Qué pasa ahora cuando yo estoy verificando que se realice esa actividad adecuadamente? Para eso, yo utilizo los mismos elementos, pero de otra manera. En esto. Este es un cursograma analítico, donde yo voy con esta hojita a la planta a ver exactamente cómo está este elemento, cómo está funcionando cada uno de ellos. Tengo entonces el operador, material, equipo, el objeto, la actividad, el método, quién está compuesto, cuál es el tiempo actual que yo he propuesto, o sea, cuál es el tiempo actual, cuál es el tiempo que yo he propuesto y cómo está controlándose todos estos elementos. La distancia en metros total, el tiempo total en metros. ¿Cómo funciona esto? Muy simple. Yo voy a, por ejemplo, en esta pieza voy a hacer el primero, que es un corte. Corte. Entonces voy a indicar que voy a cortar, entonces son 40 kilos. No hay distancia, pero si hay tiempo, me voy a demorar 10 minutos. Y es una operación. Yo marco aquí entonces, operación, en la sierra de banco. ¿Ya? Después voy a traslado. ¿Ya? Las mismas 40, el total. Voy a trasladarlo 5 metros. Me voy a demorar 3 minutos. Y voy a usar la grúa. Luego me va a aparecer una demora. ¿Ya? No tiene sentido el tiempo, la distancia tampoco, o sea, la cantidad no, pero el tiempo sí, voy a estar 12 minutos acá. Acá, perdón, cuando dice traslado, yo tengo que marcar aquí traslado. Cuando dice demora, aquí tengo que marcar demora. Voy marcando los cuadritos donde corresponde cada uno de ellos. Luego de la demora, llego entonces a la perforación. Es los 40 kilos los 40 kilos de material los voy a demorar, o sea, lo voy a perforar y se va a demorar 8 minutos. Y esto es una operación. Hago otro traslado. Ya, los 40 kilos. La distancia va a ser 6 metros. El tiempo va a ser 3 minutos.
un traslado. Esta perforación, por ejemplo, la voy a hacer en el taladro. Yo voy a indicar taladro. Este traslado lo voy a hacer en la grúa. Voy a llegar a inspección. Ya, esta a los 40 los voy a inspeccionar. Una distancia nueva. El tiempo de inspección va a ser 10 minutos y va a estar acá. ¿Ya? ¿Y dónde va a ser? En control de calidad. Entonces yo voy llenando lo que estoy viendo. Para luego voy, por ejemplo, reuniendo todos los puntos. Esto lo puedo hacer con una línea continua, pero normalmente se hace con una línea continua. Y este diagrama ya me está entregando cierta información. ¿Qué otra información me está entregando? Me está entregando, por ejemplo, la información de que el tiempo operativo va a ser solamente el tiempo de corte y el tiempo de perforación. Entonces el tiempo operativo, TO que lo voy a llamar, va a ser 18 minutos. Mientras que el tiempo total va a ser 10, 13, 25, 33, 36, 46. El tiempo total es igual 46 minutos. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a este esquema. Fíjense un poco. Yo tengo un tiempo de operación de 18 minutos y un tiempo total de 46. Mi eficiencia del proceso va a ser igual al tiempo total dividido por el tiempo de operación dividido por el tiempo total. Esto va a ser 18 por 46. Y este 18 es 0,39. Esto implica que la eficiencia del proceso es igual a 39%. ¿Se fijan? 39%. Eso es bastante poco, pero es bastante normal. ¿Por qué? ¿Por qué es normal? Porque si sigan bien, tengo muchas etapas de demora, inspecciones, traslados, que atentan contra la eficiencia del proceso. Lo más eficiente es que todas las actividades que yo esté monitoreando sean operaciones, porque las operaciones son las que me rentabilizan. ¿Se fijan? Entonces, esta hojita, donde yo voy a la planta para ver qué es lo que está pasando, me entrega información muy clara respecto de qué tan bien está funcionando mi proceso. ¿Estamos? ¿Les pareció claro? Toda esta información la voy a subir a la página para que podamos seguir trabajando con ella. ¿Les parece? Estamos resumiendo. Lo que tenemos nosotros es que podemos planificar lo que vamos a hacer, la producción, y podemos mostrarle a la gente cómo tiene que hacerse mediante este diagrama de árbol, donde les voy a indicar entonces cuáles son las etapas, las operaciones que yo voy a hacer, con toda la información relacionada con la maquinaria, el tiempo necesario para trabajar en ella. Por otro lado, también tengo una forma de verificar la eficiencia de mi proceso mediante esta hoja de diagrama de proceso, donde voy verificando lo que está pasando en la planta y así poder ver qué tan correcto ha sido mi metodología o qué tan bien se está trabajando. ¿Ok? Eso es entonces el diagrama de proceso para la producción. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Ya, jóvenes. ¿Estamos bien entonces? Nos quedamos aquí. Nos vemos en la próxima reunión, donde ya vamos a empezar a meternos efectivamente en procesos de madera, ¿ya? Que eso es nuestro taller.
estamos. Nos estamos viendo, cuídense. Gracias, profe, cuídese. Chao, chao. Luego. Profe.